un pequeño transmisor de radiotransmisión en un radio de 10 millas. Si conduce a lo largo de una línea recta desde una ciudad a 5 millas al norte, y 15 millas al oeste del transmisor a una segunda ciudad a 5 millas al norte, y a 12 millas al este del transmisor, ¿cuánta de la unidad recomendará una señal del transmisor? Entonces, aunque esto puede parecer bastante complicado, creo que si echamos un vistazo a esto gráficamente, no será tan malo. Comencemos dibujando un círculo con un radio de 10 millas en el plano coordinado donde el centro está en el origen, así que el gráfico del círculo se vería así. Y de nuevo, porque el centro está en el origen, sabemos que la ecuación de este círculo sería x cuadrado más y cuadrado igual 10 cuadrado 100. Ahora vamos a encontrar la ubicación de las dos ciudades, donde arriba norte, abajo estaría al sur, izquierda al oeste y derecha al oriente. Entonces, comenzando en el origen donde se encuentra el transmisor, la primera ciudad es de 5 millas al norte y 15 millas al oeste. Entonces, desde el origen si subimos 5 millas, o al norte 5 millas, y luego dejó 15 millas, o oeste 15 millas, que nos llevarían al punto final de este segmento rojo. Vamos adelante y llame a este punto A. Aviso cómo serían las coordenadas. A continuación, la segunda ciudad se encuentra a 5 millas al norte y 12 millas al este. Entonces, desde el origen subimos 5 millas, y corremos 12 millas al otro extremo de este segmento rojo. Llame a este punto B. Aviso cómo serían las coordenadas. Entonces, si conduce desde el punto A hasta el punto B. Aviso cómo podría conducir un total de 27 millas del punto A al eje Y, y luego del eje Y al punto B sería otro 12. 15 más 12 es igual a 27 millas. Pero nuestro objetivo fue determinar cuánta de la unidad puede recibir señal del transmisor. ¿Qué sería de este punto a este punto? Así vamos, la longitud del eje Y a este punto, x. Y aviso como esto sería la misma distancia desde este punto al eje Y debido a la simetría, que significa que la distancia total aquí sería igual a 2x. Lo último que necesitamos resolver este problema, aunque, es la ecuación de la línea que contiene este segmento. Y aviso como la ecuación de la línea que contiene este segmento sería y igual 5. Así que ahora podemos algebraicamente resolver esto como un sistema de ecuaciones donde una ecuación sería y igual 5, la otra ecuación sería x cuadrada más, y cuadrada igual 100 para determinar las coordinaciones x de estos dos puntos. Pero realmente solo necesitamos el valor positivo x o la coordinación x de este punto aquí. Desde que la longitud total es solo 2x. Vamos a continuar y configurar esto en la diapositiva anterior. Nuestro sistema de ecuaciones sería y igual 5, y x cuadrado más y cuadrado igual 100. Vamos adelante y resuelve esta usando la sustitución. Así que sustituiremos 5 por y en la segunda ecuación. Para que nos darán x cuadrados más 5 cuadrados igual 100. 5 cuadrados igual 25, por lo tanto x cuadrados más 25 es igual a 100. El sustrato 25 exaneutones ambos lados nos daría por cuadrados es igual a 75 y luego tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Aviso como x podría ser tanto positivo como negativo. Entonces, cuando tomemos la raíz cuadrada de ambos lados, incluiremos un signo más o menos aquí. Así tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de 75. Esto puede escribirse como 25 por 3. So x igual más o menos 5 la raíz cuadrada de 3. Así que volviendo a nuestro gráfico por un momento, acabamos de encontrar este punto de intersección aquí. Sabemos que la coordenada y es 5, por lo que este punto tendría coordenadas y este punto aquí tendría las coordenadas. Usando el valor positivo de x donde x es igual a 5 por raíz cuadrada de 3.
Ahora podemos determinar cuánto del viaje recibiría la señal. De aquí a aquí sería 2 por 5 raíz cuadrada 3 millas. So 2 por 5 raíz cuadrada 3 millas. So 2 por 5 raíz cuadrada 3 igual 10 raíz cuadrada 3 millas. Para obtener una idea mejor de lo que es este valor vamos adelante y obtenga una aproximación decimal. 10x la raíz cuadrada 3 Siemens aproximadamente 17.32. Así que dimos aproximadamente 17.32 millas. Recuerda, todo el viaje fue 27 millas. Si no se nos pide la ronda, aunque probablemente debemos dar el valor exacto a menos que indice a qué valor lugar. Espero que encontraron esta explicación útil.